Boa tarde a todos e a todas. Sintam-se acolhidos neste 21º Encontro Nacional de Educação ENACED e primeiro Seminário Internacional de Estudos e Pesquisa em Educação nas Ciências, CIEPEC. O evento possui como tema Educação, Ciência e Cientificismo, Desafios do Mundo Contemporâneo. Para dar início a esta tarde, convidamos os participantes a apreciarem a apresentação do vídeo referente à celebração dos 60 anos da Unijuí. Senhoras e senhores, solicito-lhes poucos minutos de suas atenções. Por um instante, tirem seus olhos das suas telas, não por mim, mas por aqueles e aquelas que pariram e embalaram esta instituição. Fiquem tranquilos, não vamos falar de 60 anos de história, mas do milagre da criação. Alguém disse, somos um ser para a morte. Outro retrucou, nascemos para começar. Um terceiro emendou, o milagre da criação se impõe, não para matar o velho, mas para que este possa sempre recomeçar. Os humanos, há muito sabemos, são feitos da matéria dos seus sonhos. Mas sonho que se sonha só, é sonho só. Sonho que se sonha junto, é realidade. Assim, acalentamos o sonho de uma ideia coletiva com pretensões universais, fecundada no humus regional. Nasceu janela e fez-se casa, para abrigar mais janelas para o mundo. Hoje, se vê que o mundo é pequeno e poderia ser maior. Fundou-se o concreto em corações abertos, cor ad cor. O coração fala ao coração. Tonalidade afetiva que lastreia os sonhos desses seres afetados, que, loucos pela vida, querem afetar o mundo, camperiando manhãs distantes. Tomados pelo pecado do conhecimento e em delírio febril põe-se a semear sonhos de razão em flerte com a desrazão. Sapiens e demens, sabedores de que o possível, além do horizonte, é busca de coração inquieto. O mundo munda, o mundo é um sendo, somos um sendo, não fomos terminados. Logo, nossas criações não estão nunca acabadas, e isso nos agrada um montão. Quando chegamos, já tinham começado, e aí metemos a colher nesta obra coletiva e sem receita. Agora, ela já não é sem nós, e é esse o milagre da natalidade de uma instituição que não nasceu de vez, mas que se faz berçário de sempre novos nascimentos. Torçamos para que a chegada dos novos, que nascem para esta comunidade de destino, seja sempre a possibilidade de novas primaveras. Se ela é um sendo, sejamos juntos, para não passarmos por ela como uma gota d'água sobre as penas de um pato. Autonomia, autogestão, autogestação, sem prazo para terminar, sem modelo para copiar. Só o desafio de recriar-se com uma história de 60 anos para inspirar-se. Em tempos sombrios, ensinamos contra o vento. Apostamos na força do argumento contra o argumento da força. Hoje, como ontem, como sempre, não temos caminhos prévios para o porvir, mas temos rastros que podem nos ensinar. Que a Unijuí inspire-se no seu idealizador, alguém que não respeitou as fronteiras rígidas de nenhum mundo imperativo e suas categorizações cronológicas. Enquanto criança, projetou mundos. Enquanto jovem, teve maturidade para pôr-se a construí-los. Enquanto adulto, foi rebelde como jovem. E quando velho, continuou a sonhar como uma criança. Que se fecundem o aprendizado do passado e os desafios do futuro, em uma fusão de horizontes, amálgama de tradição e de liberdade. O desafio de conservar o melhor do universalismo e da sensibilidade diante do diferente, no entanto, prossegue. Desafio que implica não sucumbir à visão simplória da educação, reduzida à especialização e à tecnificação demandadas pelo mercado. Fabricação em série de subjetividades mutiladas, que incapazes de compreender o mundo em que vivem, sob a batuta da razão técnica, dissimulam a pauperização das mentalidades e o massacre da capacidade crítica. Certamente não queremos nos transformar em um templo sem ressonância,
consumido pelo hedonismo narcísico de projetos individuais ou corporativos. Daí clamarmos para que a força do pensamento não nos abandone e possamos sempre nos interrogar: por quem queremos ser reconhecidos? O que queremos impactar com nossa atividade? Enfim, seremos capazes de manter a vocação da universidade de sensibilizar para o diverso em um tempo em que proliferam os espelhos e só conseguimos ouvir ecos? Seremos capazes de indignação e um certo sentimento de piedade diante da ignorância militante de hábeis polegares e escassa memória? 2017 está apenas iniciando, e podemos pensar que somos apenas a ponta do iceberg chamado humanidade, prestes a inaugurar um novo ano letivo nesta instituição, produtos em parte dos projetos instituídos que nos antecederam, e em parte da nossa capacidade instituinte. Capacidade esta que nos caracteriza e é devedora da dimensão poética da razão humana. Pensar e poetar são tentos da mesma lonca. Com eles, tramamos o mundo humano. Por isso, ao comemorarmos 60 anos de fundação, seria bom relembrarmos que não há solidez de uma fundação sem a leveza do milagre da criação. Que o nosso reconhecimento por essa instituição seja expresso no desejo de que a Unijuí não secará enquanto seus artífices souberem criar. Neste momento, será realizada a mesa temática 5, Formação para Pesquisa e Ensino, que terá como moderadora a professora doutora Maria Cristina Pâncera de Araújo e convidado palestrante, o professor Dr. Edgar Orlai Valbuena Yusa, da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, que fará a conferência com o tema El conocimiento didáctico de 3 contenidos relevantes en la enseñanza de las ciencias. Estudios de caso de profesores colombianos. El profesor Dr. Edgar Orlai Valbuena Yusa es licenciado en Biología, magíster en Biología, doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Colombia, coordinador del Grupo de Investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, editor revista Biografía, escrito sobre la biología y su enseñanza, desarrollo de investigaciones y publicaciones sobre formación de profesores de biología, conocimiento didáctico del contenido y conocimiento escolar en ciencias. Gostaríamos de desejar as boas-vindas aos nossos convidados e de imediato passamos a palavra à professora doutora Maria Cristina Pâncera de Araújo, coordenadora do evento, para dar continuidade a este painel. Prof. Maria Cristina, é com a senhora. Tá. Boa tarde a todos e todas. Então, vamos fazer agora a apresentação do professor Edgar Valbuena, que também é da Universidade Pedagógica Nacional, com quem temos uma parceria de colaboração em eventos e pesquisas. Vou apresentar a tela para vocês, só um minuto. Entrou? Sim, pode colocar no F5, prof, para a tela ficar um pouquinho maior. Espera aí. Deu. Isso, ok, prof. é só então me avisar quando quer que mude a tela, Edgar. Bem-vindo ao nosso 21º ENACED, primeiro CIEPEC.
Muy buenas tardes. Agradezco a la Universidad Uniyuy y a la doctora María Cristina Pancera Araujo por la invitación a participar en la celebración de los 60 años de Uniyuy y en este 21º Encuentro Nacional de Educación y primer Seminario Internacional de Estudios en Pesquisa en Educación en Ciencias. En primer lugar, me disculpo por no hablar en portugués, prefiero hacerlo en español. La palestra, la charla de hoy tiene como título el conocimiento didáctico de 3 contenidos relevantes en la enseñanza de las ciencias, estudios de caso en profesores colombianos. Voy a presentar desarrollos teóricos y resultados de investigación de pesquisas, principalmente de 3 tesis doctorales que he tenido la oportunidad de dirigir. Siguiente, por favor. La charla va a tener como estructura, próxima, por favor. Como estructura, en primer lugar, vamos a hacer una alusión a algunos de los referentes generales del programa de investigación mundial del conocimiento del profesor. Y a la par que voy desarrollando algunos de esos elementos del programa de investigación del conocimiento del profesor, lo voy a ilustrar con 3 investigaciones, resultados de 3 investigaciones sobre el conocimiento didáctico del contenido, de 3 contenidos de enseñanza, uno que es la nutrición y la alimentación humana, la educación ambiental y la biotecnología. Próxima, por favor. Bien, hago una nota aclaratoria. Próxima, por favor. Una nota aclaratoria, no me voy a referir a utilizar el género masculino y femenino de manera genérica, voy a hablar de cada uno de los profesores en general. Entonces, en lo que tiene que ver con algunos supuestos del conocimiento del profesor, algunas preguntas que subyacen a el conocimiento del profesor. En primer lugar, mencionar que es un conocimiento que es muy diverso, es bastante variado en cuanto a las fuentes, dado que lo que sabemos como profesores lo sabemos a partir de lo que aprendemos como estudiantes en la escuela, como profesores en el colegio o en la universidad, también desde nuestra experiencia, es decir, es diverso. Es diverso respecto a los componentes. Un profesor demanda mucho conocimiento desde el punto de vista epistemológico, desde la disciplina, desde la didáctica, desde la pedagogía, es supremamente diverso. La manera como se estructura el conocimiento del profesor también varía dependiendo del área y dependiendo de la experticia que él tenga. Y también es diverso en la manera como se construye. Cada profesor tiene un camino, una ruta diferente para construir su conocimiento del profesor. Por otra parte, el conocimiento que nos identifica como profesores es un conocimiento que, por un lado, tiene una valía muy grande a nivel social, pero paradójicamente también tiene una subvaloración. Socialmente, el profesor no tiene el reconocimiento que merece desde el punto de vista de remuneración económica, desde el punto de vista de visibilidad social. Sin embargo, a la hora de asignar responsabilidades frente, por ejemplo, a los resultados de las pruebas de estado, frente a los desarrollos de la ciencia y la tecnología, se señala al profesor como al responsable. Entonces, digamos que es paradójico ese elemento que por un lado es muy valorado, pero por otro lado también es subvalorado. Otro elemento del conocimiento del profesor tiene que ver que su estudio es abordado desde diferentes perspectivas, ya pensando en la línea de investigación del conocimiento del profesor. En algunas oportunidades son estudios más desde el punto de vista de observación de la práctica, otras oportunidades se estudia
más desde la entrevistas, encuestas, el abordaje de las pesquisas diferencial. Y por otra parte, pues el estudio de la investigación del profesor tiene muchísimas implicaciones. Es importante estudiar el conocimiento del profesor para la formación inicial de profesores, para la formación permanente, para las políticas en formación docente, para lo que tiene que ver con las políticas educativas en general y para los procesos de selección en la carrera docente. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos algunas preguntas. La primera es si existe un inadecuado reconocimiento del estatus. Es un elemento a considerar, la subvaloración que se tiene del conocimiento del profesor. Y también en la producción del conocimiento pedagógico y didáctico, digamos que se presentan distanciamientos, una desarticulación entre la comunidad de investigadores y la comunidad de profesores, que son quienes desarrollan su ejercicio en las aulas día a día. Entonces, pese a que el profesor, su práctica está fundamentada en un conocimiento particular, quien investiga generalmente es la comunidad académica. Siguiente, por favor. Bueno, también existe en la formación de profesores existe un distanciamiento, incluso en algunos casos hay una polarización entre el conocimiento disciplinar específico y el conocimiento de la pedagogía y de la didáctica. Es decir, es difícil identificar qué es lo que caracteriza al conocimiento del profesor. A veces pareciera en la formación inicial, por ejemplo, que basta con saber el conocimiento de la disciplina que se enseña para poder enseñar. Entonces, hay un distanciamiento. Tanto en la formación inicial como en la formación permanente, pues es muy importante identificar y caracterizar esas diferencias que existen entre los múltiples conocimientos que trabaja, en este caso, el profesor de ciencias. Como profesores de ciencias, en nuestras aulas confluyen el conocimiento de origen científico que hemos construido a partir de las carreras docentes, confluye el conocimiento cotidiano de los estudiantes, confluye el conocimiento mágico religioso. En nuestros países somos afortunados al tener una diversidad cultural muy grande y por supuesto que al aula también ingresan estos tipos de conocimientos. Como vemos, siguiente, por favor. Existe una variedad muy grande de características de ese conocimiento, también respecto a la naturaleza. Como profesores, ese conocimiento que nos lleva a realizar nuestra práctica, en algunos casos es un conocimiento formalizado, en otro caso son conocimientos experienciales, en otros casos son saberes e ideologías. El conocimiento también del profesor es asumido como un conocimiento de orden teórico, de orden experiencial, de orden práctico, de orden técnico. En algunos casos se asume, en otros casos se asume como un conocimiento profesional, como tecnológico. Con todo esto, lo que estamos viendo es que hay una diversidad epistemológica y una diversidad ontológica de ese conocimiento que caracteriza al profesor. Siguiente, por favor. Bien, entonces frente a eso, pues hay muchas preguntas en la línea, en el programa de investigación sobre el conocimiento del profesor. Por ejemplo, ¿qué se requiere saber para enseñar? Pensamiento, conocimientos, saberes, creencias, valores. Como dice Maurice Tardif, el profesor no solamente piensa con el conocimiento y el saber académico, el profesor también actúa con su pasión, con su sentimiento. Siguiente, por favor. Entonces, hay preguntas de investigación como ¿qué caracteriza ese conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes que constituyen
el origen del conocimiento del profesor, por qué está constituido, cómo está constituido, cuáles son los elementos que constituyen el conocimiento del profesor, cómo están relacionados esos componentes. Siguiente. Entonces, frente a ese, pues sabemos que hay un cierto consenso en que un componente muy importante del conocimiento docente es el conocimiento pedagógico general, otro es el conocimiento de la disciplina que se enseña, la biología, la química, las ciencias de la tierra, el conocimiento didáctico que permite la enseñabilidad de ese saber particular, el conocimiento del contexto y otros componentes del conocimiento. Entonces ya parte de la problemática del programa de investigación del conocimiento del profesor pasa por caracterizar los constituyentes, los elementos de ese conocimiento. Otro elemento, siguiente por favor, que se preguntan las investigaciones tiene que ver con cuál de esos conocimientos es más importante. Es más importante el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico, el conocimiento general, el conocimiento contextual. ¿Cuál de los conocimientos es fundamental, es prioritario? La otra pregunta de investigación, siguiente, tiene que ver con cómo se estructura. Siguiente. ¿Cómo se estructura ese conocimiento? Es solamente una suma, próxima por favor, una suma de saberes, es decir, la suma del conocimiento pedagógico más el didáctico más el disciplinar, siguiente, o es una intersección de esos saberes o esos saberes están interrelacionados. Siguiente, por favor. O están interrelacionados esos saberes. ¿Cómo es la estructuración del conocimiento del profesor? Son preguntas supremamente importantes cuando se está trabajando en la formación inicial de profesores, cuando se trazan las políticas de formación permanente, cuando se hacen ejercicios de formación en las instituciones educativas. ¿A qué darle más peso? ¿Cómo articular un componente con el otro? Siguiente, por favor. Próxima. Bien. Frente a eso, nos preguntamos si hay diferencias, las tendencias mayoritarias del conocimiento del profesor tienen que ver con el conocimiento de la disciplina que se enseña, o sea, el subject matter, el conocimiento del contenido de la materia. Siguiente, el conocimiento pedagógico general, el conocimiento del contexto y el conocimiento pedagógico del contenido, pedagogical content knowledge o PCK. El PCK es un componente muy importante dentro del conocimiento del profesor. Si ustedes revisan la literatura, las bases de datos, Scopus, en estas bases de datos aparece que la mayor cantidad de investigaciones, casi que de una manera exponencial, se están publicando investigaciones sobre el PSK o conocimiento pedagógico del contenido, que nosotros lo asumimos más como el conocimiento didáctico del contenido, dado que, digamos, tiene una preponderancia, una relevancia en la práctica del profesor, porque somos profesores no en general, sino que somos profesores de una disciplina en particular, enseñamos unos contenidos particulares. Digamos que ahí a nivel global, mundial, en el programa de investigación se asume que estos son los grandes 4 componentes del conocimiento del profesor, lo cual resulta supremamente difícil de investigar. ¿Cómo investigar todo este conocimiento, todos estos componentes? Es muy difícil. Siguiente, por favor. Entonces, efectivamente, gran parte de las investigaciones del conocimiento del profesor tienen que ver con la caracterización del conocimiento del subject matter, es decir, de la disciplina que se enseña. Pero acá hay una problemática.
porque el profesor realmente, el profesor de ciencias, de biología, de física, de química, en este caso que nos compete este evento académico, no está enseñando los conocimientos que originalmente produce la comunidad científica. Que ha habido una serie de transformaciones didácticas. Lo que llega a la escuela es producto de múltiples transformaciones. Diferentes autores, digamos que coinciden o certifican con la perspectiva de Schwab en el sentido de qué es lo importante de enseñar y de saber y qué es lo importante en una disciplina. Entonces, Grossman, Wilson, Schulman retoman de Schwab 4 elementos del conocimiento de una disciplina, que es la estructura sustantiva, la estructura sintáctica, el conocimiento de la materia, de los contenidos particulares y las creencias acerca de la materia. Es decir, los aspectos de orden epistemológico, de orden ontológico, los aspectos metadisciplinares, lo que caracteriza. Miremos un ejemplo, el caso de la biología. El caso de la biología, por ejemplo, tenemos que el conocimiento biológico se diferencia en esencia del conocimiento de la física, del conocimiento de la química, del conocimiento de otras disciplinas. Siguiente, por favor. Es así como el objeto particular de la biología, pues sabemos que es el fenómeno viviente, y la manera como se aborda el conocimiento en la biología no es la misma manera como se aborda el conocimiento, por ejemplo, en la física. De hecho, la biología no fue considerada como ciencia durante mucho tiempo, como biología, como una disciplina autónoma. Ha tenido un reconocimiento reciente de comienzos del siglo XX, tan solo del siglo XX, precisamente porque se le asignaba, se le quería reconocer como ciencia con los mismos requerimientos de la física. En este caso sabemos que los fenómenos biológicos son diversos, que no tienen regularidades, que difícilmente, aunque tienen ciertos patrones, no puede conllevar a la producción de leyes ni de teorías, de generalizaciones, sino más bien la unidad discursiva de la biología son los conceptos más que las leyes y la teoría. La manera como se produce conocimiento en la biología no es la misma manera como se produce el conocimiento en la física, la química, en las ciencias de la Tierra, dado que los fenómenos, por ejemplo, que tienen que ver con aspectos de la evolución biológica no son siempre contrastables, experimentables, entonces la manera como se procede no es la misma como se procede en las ciencias como la física y la química. Ahí nos estamos refiriendo a una particularidad fundamental que tiene que ver con la claridad del profesor respecto a esos aspectos históricos y epistemológicos y ya más puntualmente también, por supuesto, a los contenidos que estructuran cada una de las disciplinas. Entonces, este conocimiento es fundamental. Siguiente, por favor. En biología, por ejemplo, podemos decir que se produce conocimiento biológico solamente por un método científico. En la biología, sensu estricto, podemos hablar de experimentos. En biología se recurre mucho, desde el punto de vista metodológico, a las reconstrucciones históricas, a la observación. Entonces, son referentes que hacen parte de un componente fundamental del conocimiento del profesor que corresponde a ese subject matter o el conocimiento de la materia. Vamos a mirar un ejemplo siguiente, derivado de las tesis doctorales que les mencionaba anteriormente. Ana María Dueñas caracterizó el conocimiento didáctico, el contenido de la alimentación y la nutrición en humanos. Jenny Duarte, la caracterización del conocimiento didáctico, el contenido sobre educación ambiental. Y en el caso de Esperanza Espinel, el conocimiento sobre la biotecnología y también el conocimiento didáctico del contenido biotecnológico. En todas las tesis
para poder llegar a caracterizar el conocimiento didáctico del contenido que se está enseñando, es necesario hacer una revisión epistemológica del conocimiento disciplinar. Siguiente. En el caso, por ejemplo, de la biotecnología, hicimos una revisión con Esperanza y pues vimos que efectivamente hay una variedad en la manera, o sea que no hay un consenso en la comunidad académica de investigadores y de tecnólogos respecto a cuál es el carácter epistemológico de la biotecnología. Algunos la asumen como una aplicación, como una técnica, como un conjunto de técnicas, como una actividad basada en conocimientos multidisciplinarias, como una área multidisciplinaria, como una tecnología, como un área de conocimiento, como un sinergismo multidisciplinario, como una tecnociencia. Para cada una de esas perspectivas, pues nosotros identificamos referentes teóricos que hablan de una o de otra manera la biotecnología. Esta discusión, por supuesto que es muy importante abordarla cuando nos referimos al conocimiento del profesor. En este caso, en esta tesis, nosotros estudiamos en profundidad a dos profesores de Bogotá que se dedican a enseñar biotecnología a estudiantes de secundaria, es decir, entre 15 y 16 años de edad. Siguiente, por favor. Entonces, para poder hacer nosotros el análisis, nos teníamos que posicionar frente a cómo entender esa biotecnología como aplicación, como uso, como utilización. Y siguiente, revisamos la propuesta que hace Acevedo de, siguiente, María Cristina, por favor, de mirar la relación entre la ciencia y la tecnología. Claro, aquí nos encontramos con la biotecnología, que es un campo de acción donde confluyen productos de la investigación científica, pero también productos tecnológicos. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la tecnología para un caso puntual como lo es la biotecnología? Entonces, siguiente, en el caso de Acevedo, propone los métodos dualistas y los modelos que ya son monistas. Nosotros proponemos, siguiente, una perspectiva de tecnociencias. Entonces, aquí en la transparencia, ustedes pueden observar que dependiendo del modelo podemos, o más bien, nosotros identificamos en la literatura diferentes perspectivas de entender la biotecnología como tecnociencia, como parte de la ciencia, como una relación con la tecnología, y finalmente nos posicionamos en entender la biotecnología como una tecnociencia. Siguiente. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos a dos profesores. La profesora Alejandra es una profesora que tiene 32 años de experiencia docente, lleva cerca de 7 años trabajando en la enseñanza de la biotecnología. En su colegio se dedica todo el tiempo a trabajar con estudiantes entre 15 y 16 años la enseñanza de la biotecnología. Nosotros observamos cerca de 15 clases de ella y en gran parte del contenido de las clases de biotecnología de ella subyace una naturaleza de la biotecnología. Para ella existen, digamos, diferentes definiciones de la biotecnología, identifica un objeto particular que es la manipulación de lo vivo, unas aplicaciones en el sector industrial, abordó más de 3 clases dedicadas a la revisión de la línea de tiempo, la línea de desarrollo histórico de la biotecnología. También lo que tiene que ver con cómo la biotecnología es abordada por los medios de comunicación, cómo tiene aspectos sociocientíficos asociados, por ejemplo, a la manipulación genética, en lo que tiene que ver con la producción de fármacos, en lo que tiene que ver con la producción de organismos modificados genéticamente.
También una perspectiva crítica en lo que tiene que ver con la producción de biocombustibles y el impacto que tienen algunas de estas técnicas. Entonces, es un referente muy importante cuando se investiga el conocimiento del profesor, revisar en sus prácticas y en lo que los profesores trabajan, qué epistemología, qué elementos metadisciplinares subyacen. De hecho, lo que la profesora Alejandro menciona acerca de lo que entiende por biodiversidad se refleja en gran medida en lo que hace en sus prácticas. Siguiente, por favor. En el caso de Jenny Duarte, pues que trabajó el conocimiento sobre educación ambiental, y con ella hicimos una revisión de las nociones, digamos, epistemológicas de ambiente y de educación ambiental. Por ejemplo, aquí en esta transparencia se muestra la perspectiva de Sauvé, la propuesta que hace Sauvé de entender el ambiente de diferentes maneras, entenderlo como un recurso, como la biosfera, como un objeto de estudios, como un medio de vida. Esos referentes epistemológicos son fundamentales a la hora de abordar la práctica, y que sí hay una relación muy fuerte entre los referentes del conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico del contenido. Siguiente. En el caso de Jenny Duarte, pues ella, siguiente por favor, trabajó con varios profesores, con 4 profesores y en detalle con 2 profesores. Y lo que analizábamos con Jenny es que ese conocimiento didáctico del contenido de la educación ambiental pues tiene implicaciones de orden epistemológico. Es decir, ¿cómo entendemos la educación ambiental? ¿Como un campo de conocimiento? ¿Como una disciplina? ¿Como una ciencia? Eso tiene injerencias muy altas en la manera como se aborda la educación ambiental en la escuela. Es decir, tiene implicaciones en la enseñanza, es fundamental el identificar cuál es el objeto de la educación ambiental, que como lo llaman anterior, transparencia, dependiendo de la perspectiva epistemológica, podemos verlo como el ambiente como un recurso o el ambiente como una posibilidad del buen vivir. Entonces, son aspectos fundamentales. Siguiente, por favor. En el caso de Samuel, que es uno de los profesores que analizó Jenny, es un caso muy interesante porque es un profesor que no es de ciencias, sino es un profesor de educación física que se dedica en su práctica en contrajornada, en la jornada opuesta a las clases, a realizar proyectos de educación ambiental con la huerta escolar, también trabaja con la concientización de lo ambiental, la identificación de problemáticas ambientales en la institución educativa y además de la huerta escolar, hace actividades como por ejemplo la recuperación de espacios sociales comunes de parques aledaño, un parque aledaño a la institución educativa y además también de una manera colaborativa con los estudiantes ha creado una historieta de un superhéroe ambiental. Entonces, pese a que no tiene un conocimiento académico de la educación ambiental, pues tiene una incidencia muy alta en la manera como se relaciona con los estudiantes. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos una red, siguiente, por favor, una red de los referentes de Samuel sobre ambiente. En esta red lo que vemos es cómo para Samuel está priorizando la educación ambiental desde como un medio de vida, como destacando elementos que tienen que ver con el medio o el ambiente como un recurso que le posibilita interactuar con la naturaleza, pero a la vez también
tiene que ver con el proyecto ambiental en la escuela. Es decir, esos referentes epistemológicos e ideológicos de Samuel inciden en sus prácticas pedagógicas cuando trabaja educación ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar esa también, por favor. Ahí lo que se resume es como la importancia del conocimiento disciplinar específico. Siguiente. Próxima. Bueno, nos hemos referido hasta ahora principalmente al conocimiento de la disciplina específica o al subject matter o el conocimiento de la materia que se enseña. Pero pues sabemos que no basta con saber la disciplina o el conocimiento particular, sino que otro elemento fundamental es la manera como se hacen esas transformaciones didácticas, esa diálogo, esa articulación entre los diferentes tipos de conocimiento para producir un conocimiento genuino, original, diferente al científico, que corresponde al conocimiento escolar. En este caso, el conocimiento escolar de las ciencias. Lo que posibilita profesionalmente, en gran medida, a un profesor producir ese conocimiento particular es el conocimiento didáctico del contenido, que aquí pues viene una discusión entre lo que es el conocimiento pedagógico del contenido, o PSK, y el conocimiento didáctico del contenido. Digamos que esta línea de investigación muy fuerte. Siguiente, por favor. En la década de los 80, principalmente por investigadores liderados por Lee Schulman, pues definen ese conocimiento pedagógico, PSK, de un contenido particular como una mezcla de contenidos, una mezcla entre los contenidos de enseñanza y la pedagogía, a lo que él llamó el paradigma perdido. Es decir, esa serie de transformaciones, de intervenciones de orden didáctico que permiten hacer una transformación del conocimiento de origen disciplinar en un conocimiento escolar. Siguiente, por favor. Podemos pasarla también, por favor. Bueno, digamos que hay particularidades ahí, el carácter específico, el carácter personal, el carácter contextual, también el hecho de que ese conocimiento didáctico del contenido corresponde a una temática particular, que cada contenido tiene su epistemología particular y conlleva a transformaciones didácticas particulares. Siguiente. En el ámbito ibérico, siguiente. Y en el ámbito latinoamericano, varios grupos de investigación hemos optado por no el conocimiento pedagógico del contenido, sino por el conocimiento didáctico del contenido. Siguiente, por favor. Entonces aquí hay una discusión si se trata de una, siguiente, de una mera traducción o si efectivamente hay diferencias entre, la próxima, por favor, entre el conocimiento pedagógico del contenido y el conocimiento didáctico del contenido. Es lo mismo, es un asunto de traducción. Nosotros nos hemos posicionado más en el ámbito, bueno, de nuestro grupo de investigación, en el conocimiento didáctico del contenido, dado que hay diferencias entre la didáctica y la pedagogía. El objeto de trabajo de la didáctica corresponde a la enseñanza y el aprendizaje de un saber particular, mientras que el objeto de la pedagogía se refiere más a las reflexiones, a las prácticas del profesor. Nuestras investigaciones están más centradas en el conocimiento didáctico del contenido. Siguiente, por favor. Entonces, señalar que hay diferentes abordajes de investigación en el programa del conocimiento del profesor y particularmente el conocimiento didáctico del contenido o el conocimiento pedagógico del contenido.
vemos que hay dentro de la vasta en la gran cantidad de publicaciones que existen sobre el conocimiento del profesor y el PSK y el CDC, la mayor parte de esos abordajes tienen que ver con enfatizar en la estructura del conocimiento del profesor, más como un elemento de orden descriptivo exógeno a las prácticas del profesor. Una perspectiva alternativa, que es con la cual nos identificamos más nuestro grupo de investigación, tiene que ver con hacer énfasis en la investigación de la práctica del profesor desde una perspectiva de la reflexión. Esto tiene, digamos, que unas implicaciones importantes desde el punto de vista del posicionamiento ideológico, ontológico y epistemológico del investigador, al asumir al profesor como un sujeto de investigación, como un sujeto productor de conocimiento, donde el conocimiento del profesor es producto de la reflexión de la práctica. Al inicio de la palestra, pues mencionábamos que la naturaleza del conocimiento del profesor es variada, que en algunos casos se considera más desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, desde el saber, desde las experiencias. Consideramos que efectivamente lo que identifica a un profesor como un profesional es el hecho de que se asume o nos asumimos como sujetos productores de conocimiento. ¿Y de qué conocimiento? Pues de ese conocimiento que permite, además de las reflexiones de nuestras prácticas, además de las reflexiones de lo que tiene que ver con la formación en general de sujetos de ciudadanos, también particularmente lo que tiene que ver con las reflexiones en la enseñanza de saberes particulares, como los ejemplos que hemos visto de biotecnología, de nutrición, de educación ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, esto lo vamos a pasar supremamente rápido. Básicamente es como mencionar que hay diferentes componentes del conocimiento del profesor. Schulman en el 86 proponen 3, el disciplinar en el PSK, el curricular en el 87 a partir de un estudio de caso propone también otros como es el del contexto, el del currículo. Y podemos seguir, María Cristina, pasar rápidamente las siguientes diapositivas, por favor. Por ejemplo, en el caso de Grossman, donde ella hace una preponderancia al conocimiento pedagógico del contenido, al PSK como un elemento integrador del conocimiento pedagógico general, del contenido, del contexto. Siguiente, por favor. O la de Carlsen, que asocia estos mismos componentes, pero ya, digamos, teniendo en cuenta el conocimiento contextual como un elemento más transversal. Siguiente, por favor. O el de Magnusson, que es un modelo bastante citado, uno de los más citados internacionalmente, donde coloca pues esos componentes de conocimiento pedagógico, el conocimiento del contenido y el conocimiento del contexto alrededor del PSK. Digamos que hay una coincidencia. Podemos pasar la siguiente diapositiva de una manera muy rápida, por favor, María Cristina, simplemente para los pantallazos, mirando que hay diferentes modelos. Siguiente, sobre la manera como se entiende la organización, la estructuración de los componentes del conocimiento del profesor. Siguiente. Pues diferentes autores, en su mayoría anglosajones, también unos aportes muy importantes de Australia, el grupo de Loughran, de Inglaterra, y en los últimos tiempos, siguiente, por favor, ya de una manera más, por ejemplo, este modelo que está mostrando es un modelo muy citado, que es el de Parr y Oliver, el del hexágono de los componentes del conocimiento del profesor, donde vemos cada modelo está dando realce a diferentes tipos de componentes y los está relacionando de una manera determinada. ¿Cómo lo hace? Pues se han hecho principalmente a partir de estudios de caso y en muchos casos a partir de las entrevistas a profesores. Siguiente, por favor.
Bien, importante, digamos que este programa de investigación nace en la década del 80, en el 2012 como un alto en el camino frente a esas diferentes maneras de ver el conocimiento, y hay como una evaluación, hay una cumbre donde se hace una reflexión y se acepta, por ejemplo, que el contexto no es un componente que tenga un papel importante hasta ese momento en la manera como se modeliza el conocimiento, o las concepciones que tienen los profesores acerca de lo que enseñan, cómo lo enseñan, o también la manera como se asuma el profesor como un productor de conocimiento. Entonces, a partir de esta cumbre siguiente, hay un modelo que es llamado el modelo consenso, donde se propone pues, que se mantiene el conocimiento, digamos, el conocimiento del profesor como un conocimiento integrado por diferentes componentes, pero también donde se colocan como filtros, amplificadores, donde hay momentos de reflexión del profesor para poder constituir ese conocimiento. Siguiente, por favor. En el caso colombiano, pues también hay varios investigadores, se desconfiguró, pero no pasa nada, investigadores que trabajamos en el conocimiento del profesor, la mayoría desde la perspectiva del conocimiento didáctico del contenido, algunos como el conocimiento pedagógico del contenido, pero yo diría que en su mayoría el consenso tiene que ver con el reconocimiento del componente disciplinar como un componente diferente al conocimiento pedagógico, aunque diferente, muy relacionados. Hay una coincidencia en entender al profesor como un sujeto productor de conocimiento y en asumir el conocimiento como un producto de la reflexión, de la sistematización de lo que caracteriza el ejercicio de la práctica del profesor, que es la enseñanza. Siguiente, por favor. Entonces, respecto a las representaciones, pues hay diferentes maneras de representar, pero sí debo aclarar, siguiente, que la mayor parte de investigaciones sobre el conocimiento del profesor y sobre el PSK, digamos que se limita, haciendo una mirada muy global, a caracterizar algún componente del conocimiento del profesor. Y menos son los estudios que se problematizan la manera como están estructurados, relacionados los componentes de ese conocimiento. Aquí, sin embargo, en la revisión que hicimos en el grupo de investigación, encontramos, por ejemplo, los aportes de Padilla y Vandrell, donde establece relaciones de tipo vectorial entre los diferentes componentes. Siguiente, por favor. Otra propuesta, la propuesta de Park y Chen, que ya establece, digamos, alguna frecuencia de relaciones entre los componentes del conocimiento. Siguiente, por favor. Y en el caso también de Park y Chen, donde ya establece también la frecuencia, qué tan frecuentes son las observaciones cuando se investigan a profesores de los componentes del conocimiento del profesor. Siguiente, por favor. O en el caso de trabajos que hemos hecho con Eduardo Rabanal, colegas de la Universidad Central de Chile, en Santiago, donde pues ya buscamos algunas relaciones entre componentes. Siguiente, en las tesis que hemos realizado en el grupo, siguiente, digamos que nos hemos identificado como los principales componentes del conocimiento didáctico de contenido, el contenido que se enseña, en este caso llámese biotecnología, nutrición o educación ambiental, las estrategias de enseñanza particulares para los contenidos de enseñanza, las estrategias de enseñanza, de evaluación, las finalidades de la enseñanza, que es un componente que direcciona muchísimo y define en gran medida lo que se enseña y cómo se enseña, y dos componentes que son fundamentales. ¿Qué tanto el profesor conoce a sus estudiantes, cómo los conoce, cómo indaga lo que saben y qué hace con lo que indaga de lo que saben?
Y un componente que coloco en color diferente allí, que tiene que ver con el contexto. Entonces, digamos que a diferencia de otras investigaciones, digamos, de la trayectoria hasta el año 2012, el contexto, digamos que no se evidenciaba como un componente fundamental en el conocimiento del profesor. Para nosotros es fundamental, pero no fundamental porque lo digamos, sino porque los datos lo muestran. Vamos a mirar algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Entonces, el corte de las 3 tesis tiene que ver con acopiar información desde lo que los profesores dicen sobre su enseñanza, de tópicos específicos, como también de lo que ellos realizan en la práctica. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, acá algo muy importante, siguiente, es como aporte en nuestro grupo de investigación, es en la manera como nosotros modelizamos el conocimiento del profesor. No solamente establecemos qué componentes del conocimiento están relacionados, sino cómo están relacionados y con qué complejidad. Para ello, hemos, digamos que, diseñado, construido hipótesis de progresión para los diferentes contenidos de enseñanza y para los diferentes constituyentes del conocimiento didáctico del contenido. ¿Cómo construimos las hipótesis de construcción, de progresión? Las entendemos desde la perspectiva de Toulmin, como el conocimiento es un conocimiento que evoluciona como un sistema de ideas, como un sistema de conceptos. Entonces aquí vemos un ejemplo para el caso de la tesis de biotecnología, donde pudimos construir para cada componente del conocimiento didáctico del contenido una hipótesis de progresión. En este caso, tenemos la hipótesis de progresión para el componente contenido de enseñanza de la biotecnología, donde hay 3 niveles de complejidad, el inicial, el intermedio y el de referencia, que lo construimos inicialmente a partir de la revisión de antecedentes de investigaciones sobre profesores que enseñan biotecnología, y después lo complementamos con los datos de los casos que estudiamos. Entonces, por ejemplo, acá no es lo mismo mirar la biotecnología como un conjunto de datos hechos biológicos, químicos articulados y como procesos biotecnológicos aislados, que eso para nosotros correspondería a un nivel inicial de menos complejidad. A un nivel de más complejidad, que correspondería a un nivel intermedio que hemos denominado para este caso la perspectiva de producción tecnológica fundamentada, donde lo que se está priorizando son las relaciones procedimentales, en lo que tiene que ver con las fermentaciones, los bioreactores, entre otros, y una perspectiva sociocrítica de producción, que ya sería la compleja, donde el estudiante, o más bien el profesor, da cuenta no solamente de datos y hechos y de definiciones y de trabajo en laboratorio en cantidad, sino que asume la biotecnología de una manera crítica frente a los aportes que hay a la sociedad. Así, siguiente, por favor. Y puedes pasar también la siguiente. En cada uno de los componentes, siguiente, por favor, del conocimiento didáctico y contenido, proponemos una hipótesis de progresión. Esa hipótesis de progresión, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para varias cosas. Para poder entender la práctica, para poderla interpretar. Siguiente, María Cristina. Entonces, lo que hacemos es tomar los episodios, ya sea de lo que los profesores declaran en los instrumentos o en las entrevistas, cuando les indagamos sobre su enseñanza, o cuando hacemos evocación del recuerdo, o cuando observamos las prácticas de los profesores. Un ejemplo, acá en una clase de enseñanza de la nutrición, la profesora 4 dice, primero, escriban una evaluación. ¿Qué es el metabolismo? Segundo, explique las reacciones químicas de síntesis, descomposición e intercambio, y de un ejemplo. Tercero, escriba la diferencia entre anabolismo y catabolismo. Cuarto, defina qué es una enzima y escriba su importancia. Este episodio, por ejemplo, metodológicamente
vemos que está relacionando principalmente dos componentes, la evaluación y el conocimiento de un contenido particular que tiene que ver con el metabolismo. Relacionamos esos dos componentes y le asignamos un nivel de complejidad. Siguiente, a la derecha encuentran ustedes unas flechas, no se ve tan claramente, donde, siguiente, María Cristina, por favor, donde ahí aparecen, ¿de acuerdo? Digamos rangos, decimos, hay 3 niveles de complejidad, modelizamos dando el 3 al mayor nivel de complejidad y 1 menor nivel de complejidad. Y lo simbolizamos con una línea interrumpida, el de menos, el del nivel inicial de complejidad, una línea continua, un nivel intermedio y una línea gruesa, digamos que muy destacada para un nivel de referencia o de mayor complejidad. Y esto lo hacemos con cada una de las evidencias, ya sea tanto lo declarado como la acción. Siguiente, por favor. Entonces, eso nos permite hacer un mapa. Siguiente, por favor. Un mapa donde, de acuerdo con los niveles identificamos los componentes. Cada círculo representa un componente. En la parte superior están las estrategias, en sentido de manecillas del reloj, la evaluación, estará después el contexto, el conocimiento del estudiante, la finalidad de enseñanza y los contenidos. Junto a cada uno de los componentes aparece un número que corresponde al número de relaciones, la frecuencia. ¿Qué tan reiterativo es ese componente en el CDC del profesor? Y a su vez colocamos el nivel de complejidad, ya sea de los componentes o de las relaciones. Es lo que en su conjunto, a través de estas 3 tesis, estamos proponiendo con la modelización del conocimiento didáctico del contenido, donde nuestras investigaciones no solamente se ocupan de decir qué hace el profesor, sino cómo están relacionados esos componentes y además de cuáles son los que se relacionan, en qué frecuencia se relacionan, pero también con qué complejidad, qué significa cada uno de ellos. Cada una de esas líneas, por supuesto que sí, que tiene un significado en términos de la complejidad para cada uno de los componentes y de sus relaciones. Siguiente, por favor. Entonces también ustedes ven ahí que hay una direccionalidad de las flechas porque analizamos las relaciones entre los componentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí aparecen con recuadros los ejemplos de las diferentes complejidades de las relaciones. Ya podemos pasar a la siguiente transparencia, donde pues también para compartir la manera como nosotros investigamos el CDC de los profesores, consideramos que no solamente digamos que el conocimiento del profesor, por un lado, como lo decía inicialmente, es de orden teórico, de orden formalizado, pero también de orden experiencial. Por eso, para nosotros es muy importante investigar tanto lo que el profesor declara de lo que enseña y cómo lo enseña, para qué lo enseña, como el profesor en su acción. Hemos podido validar instrumentos, principalmente el RECO, que sabemos que es la representación del contenido diseñado inicialmente por Logran, y nosotros lo hemos ido transformando para poder decantar más en la práctica del profesor. Entonces, tanto lo que el profesor dice como lo que el profesor hace. De lo que dice a partir de entrevistas, de instrumentos de RECO, de cuestionarios, y de la práctica fundamentalmente a partir de las observaciones rigurosas de la práctica del profesor. Finalmente, lo que hacemos es contrastar lo que el profesor dice y lo que el profesor hace a la luz de esas representaciones del conocimiento del profesor. Creo, María Cristina, que se me acaba el tiempo.
Entonces, pues la idea era pues, mostrar algunos ejemplos de la manera como nosotros mapeamos, representamos el conocimiento del profesor. Aquí estamos mirando 6 profesores que enseñan nutrición. Como ustedes observan allí, el nivel de complejidad es diferente, los componentes que se relacionan son diferentes. Y lo más interesante es mirar ya en esencia el contenido de esos mapas, lo que está respaldando en esencia el conocimiento del profesor. Yo creo que por en aras al tiempo y dar más bien posibilidad a algunas preguntas, dejamos allí la parte expositiva y damos lugar a las preguntas, María Cristina, porque no alcancé a abordar las que me faltaban. Podemos pasar a la fase de preguntas. Muito obrigado, professor Edgar, pela sua brilhante fala. De fato, ontem de manhã o professor Otávio Maldaner chamava a atenção de que o que é o conhecimento pedagógico de conteúdo proposto pelo professor Schumann, e vimos, então, com a sua fala, os desdobramentos que isso possibilita, né, quando passamos a estudar o conhecimento didático do conteúdo, e daí que conhecimento didático é este, e quais são as repercussões desse estudo na identificação do conhecimento profissional dos professores. Para além disso, então, nós temos algumas perguntas aqui. No caso, o professor Juan Gabriel Pereira Jiménez, que está fazendo doutorado conosco e é aí da Colômbia, ele pergunta como desenvolver o conhecimento didático de conteúdo na formação inicial e permanente dos professores. O conhecimento didático de conteúdo é ensinável? Bueno, entonces voy a hacer referencia a esa última pregunta. Si se me quedan afuera las otras preguntas, le pediré a Jenny que me colabore con si se me quedan elementos que no contesté allí, porque tal vez se me ha pasado. Entonces, el apoyo de Jenny Profe, si ahora. quieres te Bueno, repito dale, la pregunta. sí. Entonces, Okay. el profe Juan Gabriel desea saber cómo se desarrolla el contenido didáctico, el contenido en la formación inicial y permanente, Okay. y si es enseñable, que Sí, era la última parte que exponía. Okay, sí. Esas Bueno, son las mire. dos. Entonces, muy importante pregunta. Al inicio de la charla, pues comentaba que las investigaciones sobre el conocimiento didáctico de contenido tienen repercusiones a nivel de formación inicial, de formación permanente, de políticas, etc. Efectivamente, consideramos que el conocimiento didáctico de contenido es enseñable, es decir, que el conocimiento didáctico de contenido puede constituirse, y yo diría no tanto como puede, sino que debe constituirse en un contenido formativo para los programas de formación inicial de profesores y formación permanente de profesores. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hacerlo? Nosotros lo hacemos fundamentalmente a través de la reflexión, de la práctica y a través de ejercicios metacognitivos. Voy a mencionar algunos ejemplos. En el caso del programa de formación de profesores de biología que yo trabajo, los estudiantes, por ejemplo, diseñan una unidad didáctica para la enseñanza de contenidos de fisiología. El ejercicio metacognitivo precisamente es el que les permite identificar qué componentes y qué relaciones entre los componentes de enseñanza
incorporan allí. Los estudiantes hacen una revisión histórica epistemológica de los conceptos fisiológicos, pero también hacen una descripción y una caracterización del contexto de los estudiantes a los cuales va dirigida esa unidad didáctica. Hacen un ejercicio de estructuración de los contenidos del Sayer Mater, del contenido, por decir algo, respiración o nutrición. Entonces, donde identifican los principales conceptos asociados a, por ejemplo, la respiración, pero no solamente desde el punto de vista disciplinar, sino que lo asocian con las investigaciones didácticas sobre la enseñanza de la nutrición en este caso. Entonces, por decir algo, por seguir con el ejemplo, las investigaciones que han hecho Enrique Banet, Ayuso, bueno, otros investigadores, donde se ve que se reduce la nutrición a la digestión. Entonces también hacen esa reflexión. Es decir, efectivamente, el conocimiento didáctico del contenido es un contenido, valga la redundancia, prioritario y fundamental en la formación inicial de profesores. Es bastante abordable el trabajo. Nosotros lo hemos logrado a nivel del diseño de clases, el diseño de unidades didácticas, en la práctica pedagógica, la lectura de los videos de sus clases, la reflexión de identificar estos componentes. Es un ejercicio metacognitivo que contribuye, digamos, a la construcción de ese saber que identifica en gran medida al profesor. En la formación permanente también voy a mencionar los ejemplos de las tesis a las cuales hice referencia en la palestra. En el caso, por ejemplo, de Jenny Duarte, nosotros trabajamos con 4 profesores que trabajan en educación ambiental. Lo que hicimos con estos 4 profesores fue acompañarlos en todo el proceso durante toda la tesis, además de que hacíamos las observaciones, hacíamos nosotros, Jenny y yo, las sistematizaciones y contrastábamos con los profesores, por ejemplo, los mapas. Les preguntábamos si se veían reflejados allí o no. Reflexionábamos por qué esos niveles de complejidad de las relaciones entre los componentes. ¿Por qué unos componentes son más frecuentes que otros? Ese ejercicio de reflexión que hicimos, por ejemplo, con Jenny fue muy valioso porque en la metodología de grupos focales permite enriquecer la práctica. Y digamos que el primer nivel, que es la explicitación, explicitar, poder verbalizar y reflexionar sus prácticas. Igual hicimos, por ejemplo, con el caso de profes de biotecnología, aplicábamos, por ejemplo, el RECO, que era un instrumento largo, de hora y media de entrevista, y después con el profesor lo debatíamos, comentábamos la sistematización. Entonces, tanto en la formación inicial como permanente, creo que el elemento principal tiene que ver con la reflexión y los ejercicios metacognitivos. Reflexión por parte de alguien externo, pero la reflexión propia de la práctica, lo cual efectivamente no es un ejercicio fácil de hacer. Y llegar a hacer las reflexiones, pues demanda un acompañamiento, demanda un tiempo, y creo que los pares, el tener un par con quien dialogar, con quien analizar la práctica es fundamental. Entonces, concretamente, son las dos respuestas a sus preguntas. Muchas gracias, Edgar. Infelizmente, nós vamos ter que parar por aqui a nossa discussão, mas várias questões, muitos elogios à sua apresentação e também ao tema abordado, né, que é essa questão do conhecimento de professor, como a gente ainda tem muitas coisas para estudar, analisar e sistematizar
nesse contexto do desenvolvimento do conhecimento de professor. Nós agradecemos a sua presença, ficamos muito honrados, então, com a sua palestra nesse nosso evento, e agora, então, encerramos essa parte para dar continuidade, porque já estamos com 15 horas e 7 minutos, e às 15h30 nós começamos uma outra mesa, mas antes temos o lançamento de um livro. Então, agradecemos a sua bela palestra e deixamos, então, a palavra final para você se despedir nesse momento. Bueno, profesora María Cristina, muchísimas gracias por este espacio, esta oportunidad. Como dices, infelizmente no pudo ser presencial, pero la que en una próxima oportunidad sea presencial, dado que tenemos lazos de cooperación muy fuertes entre UniJUI y la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias.